Buenas noches. El Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor sea el que reine en sus hogares y la gloria de Dios se esté manifestando en Él. El anhelo en nuestro corazón es buscar su presencia, es buscar del Señor y conocer del Señor. Dice la palabra que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y en veces por no conocer de la palabra del Señor, nosotros así simplemente nos descarriamos de sus caminos. Gusto saludarte, Marvin. Dios te bendiga. Gusto saludarte, que el Señor te guarde. Y pues dice la palabra, ¿verdad? Por falta de conocimiento el pueblo se ha perdido, y por falta de conocimiento de la palabra de Dios, muchos han estado batallando y peleando batallas solos, y es mucho más difícil cuando no se conoce de la palabra, cuando no buscamos de Dios, cuando nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza. Es mucho más difícil poder pelear una batalla, porque estamos peleándola solos. En cambio, pelear una batalla, pero sabiendo que Dios va delante de nosotros. Dios le bendiga, hermana Katy. Katy Ruano, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Y dice la palabra, ¿verdad? Me aparece alguien conectado, otras dos personas, pero aún no las distingo. Allá distinguí a Maggie. Magda, Dios te bendiga, gusto en saludarte. Que el Señor te esté con vos. Y bueno, es muy difícil caminar, es muy difícil avanzar. Porque nosotros venimos y queremos razonar con una mente natural, pero cuando nosotros conocemos de la palabra, aún dice la palabra que aunque nosotros andemos en el valle de la sombra. ¿Qué significa un valle de la sombra? Cuando no conocemos qué hay más allá de lo que nuestros ojos ven. Dice la palabra, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado, dice la palabra, me van a infundir aliento. Pero caminar y estar sin el Señor, qué difícil se torna ese camino. Y la batalla va a ser mucho más dura sin visión. Es cuando no hay una visión, la fe no se activa. Entonces es necesario que conozcamos de la palabra, y esta noche vamos a aprender más de ella. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Rey, porque tú eres bueno. Señor, estamos confiando en tus promesas, en tu palabra, sabiendo, Señor, de que tú no te retractas, que tú no te arrepientes cuando decides bendecir a un hijo. Y nosotros, Señor, estamos delante de ti, buscando tu presencia, buscando de ti, anhelando de tu presencia, Señor. La gracia, de tu gracia, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder aprender más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que dé el fruto al 100%, y que demos ese fruto y caminemos en ti. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y que Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Hermana Sandri, Dios me la bendiga. Me aparece alguien ahí conectado que no doy quién es. A Lili, Michelle, Dios les bendiga. Hermana Sandri, bendiciones, Señor. Ana Luisa, parece que es la que tengo ahí conectada. Dios la bendiga. Es un gusto podernos ver en estos tiempos, en estos días, y vernos con la gracia de Dios. Amén. Y me parece que es señora Ana Luisa, pero no estoy tan segura todavía. Dios la bendiga. Bendiga a cada uno de ustedes. Contenta porque llegamos a otro viernes más para ver la gloria del Señor manifestada en nuestra familia, en nuestras vidas. Amén.
Dios ha sido bueno. Y la verdad es de que muchas veces pedimos cosas, caminamos, pero sin conocimiento. Y entonces no sabemos cómo pedir, ni cómo darle al Señor, porque lo hacemos a nuestra manera de pensar, pero necesitamos buscar lo que dice la palabra, lo que nos enseña la palabra. Amén. Entonces esta noche, si ustedes se recuerdan, llevamos una lista de montes que hemos estado aprendiendo, qué sucede en cada monte, qué hay, qué acontecimiento, no en sí solo el monte, sino que qué sucedió en cada monte y qué nos quiere hablar el Señor. Y esta noche nos toca el monte Noris, Regina Limantur. Dios te bendiga, bienvenida. Esta noche vamos a aprender sobre el monte Tabor. Así que les encargo, por favor, lapicito, cuaderno, porque cuando nosotros anotamos, aparte de escuchar, escribimos, entonces analizamos y se nos queda mucho más las cosas que estamos aprendiendo. Así que bueno sería, como aprendemos matemáticas, idiomas, o sea, aprendamos de la palabra y escribamos. Así, cuando entra alguna duda, podemos ir a consultar y podemos investigar un poquito más de lo que yo les puedo dar esta noche. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. El monte de hoy se llama Monte Tabor. Y algunos de ustedes me van a decir, ¿y eso qué es? ¿Existe el Monte Tabor? Esa palabra muchas veces uno ni la ha escuchado en toda su vida, ¿sí? Y entonces este Monte Tabor nos va a enseñar algo tan importante esta noche que es de beneficio para nuestra vida. Y la palabra dice, está en Mateo. En Mateo 17, que ustedes me sigan por favor con su Biblia, Mateo 17, dice así. Les voy a leer, ustedes, si no tienen por ahí su Biblia a la mano, pues yo les voy a leer ahorita. Dice, 6 días, estoy en Mateo 17, versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, uno, Jacob y a Juan. Juan era el hermano de Jacob y los llevó aparte. O sea, los llevó a ellos tres aparte a orar a una montaña alta y allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Quién se transfiguró? Jesús. Jesús fue quien se transfiguró en frente de estos tres personajes. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y dice, pero cuando se transfiguró, y ahorita me van a hacer, si ustedes quieren me pueden hacer preguntas, no hay problema. Yo voy a tratar de explicarlo. Entonces dice, se transfiguró. Va primera pregunta, ¿qué es transfigurar? Luego se las voy a contestar. Vamos a seguir leyendo. Y dice, en presencia de ellos tres, ¿va? Su rostro, dice, resplandeció como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Hubo una transparencia. En eso se le aparecieron Moisés. Mire, pues, se apareció Moisés y Elías. Hermana Ana María, bienvenida. Dios le bendiga. Se le apareció, dice la palabra. En ese momento se le apareció Moisés y Elías. Dice, conversando con Jesús. ¿Qué estarían platicando? ¿No les entra esa curiosidad a ustedes? Que en el monte, bueno, aquí no dice ahorita el nombre, aquí no ha dicho todavía el nombre de este monte, pero en esta montaña, en este monte donde el Señor Jesús se lleva a los tres, estamos hablando que ahí subieron tres en carne y huesito. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Pero estando en esa montaña, en espíritu aparece Elías y Moisés, pero hablando con Jesús.
no con estos tres principios, con estos tres. Ahora dice, hablando con Jesús, pero dice, Elías conversando con Jesús, pero, voy en el versículo 4, dice, pero le dijo a Jesús, Pedro le dijo a Jesús, Señor, le dice, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantamos 3 albergues. En la Reina Valera dice 3 altares, 3, ¿cómo se le llaman esas champitas? Y lo que hacen, 3 altares, va. No sé la palabra exacta, lo que yo les quería decir, pero 3 altares, dice, 3 champas o 3, hay una versión que habla que hacen 3, como 3 ranchitos, digámoslo, en mi estilo chapín. Hagamos 3, le dice, 1 para cada uno. Pues dice aquí, si quieres levantamos 3 albergues, 3 casitas, 3 champas o 3 cositas de estas. Dice, 1 para ti, otro para Moisés y el otro para Elías, le dice Pedro. Mientras estaba aún hablando, cuando aún estaba hablando, apareció una nube, dice, luminosa, que los envolvió, en la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Esa voz era la voz del Padre, de Dios, que estaba respaldando a Jesús, porque aquí Jesús estaba siendo preparado para el día en que iba a ser crucificado. Y entonces aquí él estaba siendo preparado. Aún los discípulos no conocían exactamente con quién andaban caminando. Aún no le distinguían para decir, es Jesús. No, aún no lo conocían, lo miraban todavía como un amigo, como alguien muy especial, pero aún no le habían conocido. Y esta voz cuando le dice, este es mi Hijo amado, yo estoy complacido con lo que él está haciendo, le dice, va, y dice, escúchenlo, pónganle atención, todo lo que él diga. Recuérdense que dice la palabra que Jesús vino a hacer aquí y a hablar todo lo que aprendió del Padre. Entonces le dice, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros atemorizados. Vamos a poner una pausa aquí en esto. Yo voy a subrayar porque quiero explicarles esto de atemorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó, dice. Jesús se acerca a ellos 3, ¿por qué? Porque ellos 3 tenían miedo. Y dice, levántense, les dijo. No tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó algo y les dijo, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. O sea, el Señor Jesús, si se recuerdan, nosotros tenemos que estar claros en algo. Jesús fue 100% hombre, 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué significa? Que mientras Él estuvo en carne y hueso, Él fue tentado, Él sufrió, tuvo hambre, tuvo frío. Y uno dice, es que era Jesús, y por ser Jesús, él pues era Dios, ¿verdad? Y entonces él no sintió, claro que sintió en carne propia, porque Él se hizo hombre para venir a completar el plan por amor a nosotros, ¿verdad? A la humanidad completa. Y entonces dice la palabra y a mí me llama, miren, aquí me gusta algo que es muy importante. 6 días, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro. Cuando habla 6 hemos estudiado que la Biblia nos enseña de números. Hay una numerología que cada número tiene un significado y el 6 es imperfección, aún no es
completo el plan. Entonces, cuando dice 6 días antes, o sea, 6 días después, estos 6 días nos está hablando de un tiempo de imperfección. Todavía no se había cumplido el plan de Dios, que el número 7 significa perfección, completo, completado es. Y aquí aún no. Y entonces dice, cuando sube con los 3 de carne y hueso, suben ellos. Y dice, suben a la montaña, y la montaña era alta, dice que era bien alta. Bienvenido Carlos Pérez, Dios le bendiga, gusto de saludarlo. Y entonces dice la palabra, estamos en Mateo 17, y dice aquí la palabra que él sube a esta montaña se llamaba Tabor. Por eso hoy estamos estudiando eso, Monte Tabor. Era una montaña alta. Jesús se lleva a sus 3 discípulos. ¿Pero por qué Jesús quiere llevarse a 3 discípulos? Porque necesitaba que hubieran testigos. Cuando les dice a ellos, miren, ustedes no vayan a decir nada hasta, que dice en el versículo, hasta que yo haya resucitado. Al contrario, ustedes no digan nada, necesitaba testigos. Bueno, cuando se llevan a estos testigos, ellos iban en carne y hueso, pero pasó algo. Dice, se transfiguró. Ahora, ¿qué significa transfiguración? ¿Qué significa se transfiguró el Señor? ¿Qué significará esto? El significado de transfiguración es un cambio de forma, de transformarse una persona o algo, a alguien, es cambiar de apariencia. Pero en lo que es respecto a la palabra, dice, se revela su verdadera naturaleza. Aquí se vio quién realmente, porque cuando Jesús sube al monte, y si ustedes se recuerdan que los montes muchas veces es representado por dificultades, pero también es por bendiciones. Sí, en el monte nosotros podemos ver bendiciones, y yo les vuelvo a recordar lo que exclamaba David. Alzaré mis ojos, dice David, expresa en un salmo y dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando él expresa esto, dice que los montes vienen y representan dificultades. Y dice, yo voy a alzar mis ojos ante esta situación, ante esta circunstancia. ¿De dónde vendrá mi socorro? En medio de esta circunstancia, en medio de este monte. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro va a venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Y en esto esta ha sido nuestra base para estudiar todos los montes. Este monte de Tabor significa un monte de luz. Un monte de luz. Aquí Jesús sube, bueno, voy a repetir, sube con 3 personas. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Pero Jesús subieron estos 4 personajes, subieron siendo humanos, siendo personas. Ahora, en un monte, en una circunstancia, yo te voy a decir algo. En medio de una dificultad, en medio de alguna situación, hermana Reinita, Dios le bendiga. En medio de una situación, en medio de una dificultad que tú estés viviendo, que tú estés pasando, dice la Biblia que ahí se va a ver tu verdadera naturaleza. En medio de la situación o de la circunstancia, tú vas a sacar el verdadero oro. Dice que es necesario, para que el oro sea oro, es necesario que sea pasado por fuego. Y a nadie le gusta pasar por fuego. Si nos hacen una lista y nos ponen ahí enfrente y levante la mano quien quiere ser probado, ¡ja! Yo creo que hacemos todos para atrás, escondiditos, donde no nos miren y digamos nosotros, no, yo paso, no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque en medio de una prueba, en medio de las circunstancias que vivamos, en medio de algún momento de crisis, ahí va a salir
tu verdadero, esa palabra no se ve muy bien, pero la voy a decir, tu verdadero ¡fua! Ahí va a salir tu verdadero yo. En medio de alguna situación, allí se va a ver si eres realmente un creyente de Dios o no. Si vas a seguir amando a Dios o hablar y decir uno, ya no quiero saber nada de lo que es de Dios, no quiero saber nada de nada. Porque hay casos donde muchos que han conocido a Dios se regresan. Si ustedes se recuerdan, Pablo decía que él no vaya a ser, decía, yo sigo orando, creyendo y buscando al Señor, inclinando mi rostro, porque él decía, no vaya a ser que yo siendo un heraldo, alguien que vaya hasta adelante, al final me quede y no alcance el propósito de lo que Dios me ha llamado. Y entonces en medio de una situación o de alguna crisis, ponle el nombre que tú quieras a esa crisis. ¿Cuál es el nombre que tú le puedes poner? Falta de fe, temor, angustia. A ver, quiero que pongan ustedes ahí, me escriban, por favor. ¿Qué nombre le pondrías a una crisis, a alguna situación que te ahogue, que te dé temor? Bienvenida Lili y Reinita, pero bienvenidos. ¿Qué nombre le pondrías tú a esta situación, a algo que te esté afligiendo? Pero en medio dice que subieron ellos 3 siendo 4 humanos, subieron al monte Tabor y estando allá arriba, dice que estando allá arriba, este monte es un monte de luz y dice que estando en este monte se transfiguró ¿quién? Aquí habla de 2 personajes y me llama mucho la atención porque habla de Jesús, que dice que Jesús, su rostro fue como del sol, que no se podía ver, es que no podemos mantener puesta nuestra mirada directa hacia el sol, nuestros ojos no lo soportan, pero su naturaleza fue, Dios se transfiguró y se convirtió en su verdadero yo, Jesús, se convirtió en su verdadero yo, ahí Él reveló su verdadera naturaleza. Juan, Pedro y Jacobo iban con nuestro amigo Jesús, nuestro maestro, pero cuando lo ven, se quedan perplejos, atónitos, se quedan viendo, ¡ah! ¿Y esto qué es? Ahora dice que su rostro fue como el sol y su vestidura fue tan blanca como la luz transparente, o sea, fue transparente. ¿Por qué? Porque Jesús era espíritu metido en un cuerpo humano. Él sufrió, lloró, él tuvo hambre, tuvo sed como una persona humana, pero su verdadera esencia era el espíritu, era espíritu. Ahora, cuando estaba ahí dice, vaya, esto me llama a mí la atención, que estando nosotros en alguna circunstancia, nosotros vamos a reflejar quiénes somos. ¿Quiénes somos en realidad? Hace años yo me recuerdo que alguien nos contó, no voy a decir quién, pero dice que una persona, el papá de mi amiga, resulta que se fue en un barranco allá en los Cerritos, no sé cómo se llama este barranco que es donde está el terreno de hermano Choy. Pues la cuestión está que este personaje se fue entre el barranco. Y dice que la hija se quedó arriba. Ella fue la que nos lo contó. Dice que cuando iba para abajo, el cuentazo hasta allá abajo, a él lo único que se le ocurrió ir diciendo en todo el camino de la bajada en el monte donde iba de cabeza, donde se iba golpeando, a él solo se le ocurrió decir y empezar a decir solo palabras vulgares. Y cuando iba hasta allá abajo, siguió maltratando. Cuando nos damos un tropezón, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Cuando tenemos un susto, ¿qué es lo primero que expresamos? Y uno dice, Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Ahora, ¿cuál es nuestra primera expresión cuando estamos metidas en algún asunto no grato? ¿Cuál es nuestra primera actitud cuando estamos en medio de una situación no grata?
será nuestra actitud? ¿Buena o negativa? Delante de Dios. Entonces ahí reflejamos nuestro verdadero yo. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Yo lo voy a reflejar con mis actitudes, con mi boca, etcétera, etcétera. Y dice la palabra, miren, ahora, yo quiero hacer esta comparación porque Jesús se transfiguró, dice que Él cambió a su verdadera naturaleza en espíritu. Él era el Hijo de Dios, era el Señor en esta tierra. Ahora, dice, miren, y ahora, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Y esto es lo que yo quiero que nosotros aprendamos esta noche, que dice que, miren, ¿qué dice? Y ahí vamos a conocer nuestra naturaleza y de lo que estamos hechos. Dice, se apareció Moisés y Elías. Y dice que hablaban y platicaban con Jesús. A mí me da mucha curiosidad qué estuvieron platicando, porque aquí no lo refleja ni lo dice. La Biblia no dice que estuvieron platicando. Pero se imaginan ustedes los tres ahí platicando. Moisés, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Elías, quien hizo que dejara de llover, quien hizo que descendiera fuego, quien se lo llevó el Señor en un carro de fuego. Y ellos tres en espíritu estuvieron platicando con Jesús. Ahora, Jesús tiene un lenguaje en el espíritu. Se entendieron y se reconocieron ahí. Pero ahora, en medio de este monte Tabor, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Ahora miren la actitud de Pedro. Yo hubiera estado con la curiosidad, ¿qué estarán hablando? A mí no se me hubiera ocurrido en ningún momento hacerles un altar a ninguno de ellos. A mí se me hubiera ocurrido, yo un poco más curiosa, un poquito más chutía, ¿verdad? Estaría yo así, va, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estarán platicando ustedes? Es Moisés con Jesús, Elías. ¿Qué estará? ¿Qué misterio? ¿Qué le vendrían a decir a Jesús? ¿Saben? Jesús estaba angustiado porque pronto lo iban a entregar. Jesús estaba pasando un proceso, él no sabía qué es lo que iba a contestar. Miren, Jesús vivió como humano. Él no sabía exactamente cómo iba a ser el plan de Dios en la vida de Jesús, así exacto no lo sabía. Él vivía cada día, ¿verdad? Él cada día vivía su día y cada día él conocía y él aprendía y él daba misericordia, él daba amor, porque él era la esencia del amor. Porque Él vino por nosotros. Pero entonces, ¿qué se le ocurre a Pedro ver eso? Y dice que Pedro viene y viéndolo dice, Señor, interrumpe la plática de ellos, digo yo, y dice, Señor, ¿podemos hacerte un altar a ti? Uno a Moisés y uno a Elías, hagámoslo. Hagámosles es que a mí no se me ocurre ahorita cuando hacen lo de Corpus, ¿cómo se llaman estas champas? Algo así, hagámosle un altar, o sea, hagámosle algo para que estén cubiertos del sol y tengan ahí donde estar y hagámoslo. Su naturaleza humana vio la situación como humano. Ahí refleja Pedro quién era, que era la esencia de él. Y era de, bueno, hagámosle un altar y hagamos cohetes y hagamos fiesta y hagamos esto y que quede en memoria de lo que nosotros vimos. Y él nos estaba dando cuenta en ese momento que delante de él estaba Jesús, el Hijo de Dios. No se dio cuenta que ellos estaban hablando en mi espíritu. Pero él lo tomó como en la carne. Por eso yo te preguntaba a ti, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud y refleja nuestro yo? Ahora, no es malo conocer cuál es nuestro yo en medio de una situación. No es malo. Yo una vez recordaba, no recordaba, la verdad es que no recordaba, no es así la expresión de lo que quiero darles a entender. Un día yo llorando,
Le dije al Señor de una situación que me tocó vivir. Y yo no lloraba por la prueba, sino que lloraba porque estaba dejando de creerle a Dios. Y en medio de la prueba, me estaba doliendo la situación que estaba viviendo. Pero en medio de esa situación, lo que más me dolía, lo que más me dolió dentro de mi corazón fue decirle al Señor, Señor, no lloro por lo que estoy viviendo. No estoy llorando por eso. Esto sí me está doliendo, pero no me está afectando a mi mente. Pero en mi mente está entrando duda. Y me duele saber que dudo de ti. Y entonces en medio de las circunstancias o en medio de la situación, nosotros debemos de saber qué es lo que está reflejándose en nuestra vida. Porque yo no conocía esa área de duda dentro de mí. Yo puedo dudar de mí misma, de mi capacidad personal. Y decir, eso no aguanto, eso no puedo, eso no quiero, etc. Pero jamás dudar de la voluntad de Dios, me guste o no me guste, sea lo que yo estoy esperando o me sorprende la respuesta que Él me pueda dar. Él sigue siendo Dios. Pero, ¿qué reflejamos? Ahora, podemos reflejar miedo. Entonces, el problema no es la circunstancia que se esté viviendo, sino que el problema es mi actitud de lo que hay dentro de mi corazón que yo no conocía. Uno dice, si hay alguna situación, algún problema, yo actuaría así. Tenemos la idea. Y les voy a dar un ejemplo de mi persona. Un día, viendo un video, yo cuando me asusto, viendo el video, yo muy entretenida ahí con el video, y de repente me apareció una cara horrible y me tiré yo para atrás, pero mi reacción fue pegar. Estaba mi esposo a la par y le metí un cuentazo porque él fue el que me enseñó ese video. Y ¡pum!, le pegué el cuentazo y con mis pies, yo estaba en una silla de ruedas y ¡plum!, me tiré para atrás. Entonces he entendido que cuando yo me estoy bien asustado, mi reacción es tirar cuentazos, ¿verdad? Ahora, cuando yo estoy en una aflicción, ¿cuál va a ser mi reacción? Reclamar, pelear. Aquí a Pedro se le ocurrió decirle al Señor, Señor, hagamos un altar, para que quede en memoria y entonces jamás se olvide de esta escena. Y él no se dio cuenta de la escena que eran espíritus que vinieron a consolar el Espíritu de Jesús, o que vinieron a decirle, mira, este es el plan del Padre, o mira esto, Él va a hacer algo así, no te preocupes, Dios está contigo, te vamos a dar fuerza, estamos contigo. De espíritu a espíritu se hablaron en este monte Tabor, ¿verdad? Y eso no lo vio Pedro. Pedro lo que se le ocurrió era hacerles un altar a cada uno. Su reacción fue diferente. ¿Sí? Ahora, en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, en un monte donde se va a ver tu verdadera naturaleza, tu verdadero yo, sirve uno. Si actúo mal, si estoy pensando mal, si mi acción es temor, temblor y pánico, y ya no quiero hacer nada, y ya no voy a salir, ya no voy a hacer, me da un temor, estoy poniendo en duda mi fe. ¿Qué significa? Que mi oración tiene que cambiar ante el Señor y decirle, Señor, por favor, dame más fe. Dice que si alguien es escaso de fe, lo pida al Señor. Si me agarra, que en la situación me agarra por chillar y chillar y chillar. ¿Por qué? Porque no hay madurez en mí. No quiere decir que no pueda llorar. Claro que sí. Claro que sí puedes llorar. Dice la Biblia que si en la noche representa algo oscuro, algo que uno no tiene claridad. Dice, si en la noche tu llanto es fuerte, vas y lloras. Dice Proverbios, el día siguiente, en la mañana, vas a pegar gritos de júbilo y de gozo.
O sea, no todas las cosas son para siempre. Los tiempos cambian. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a estar bien? ¿Me voy a asustar? Voy a llorar. Voy a llorar en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo estoy delante de ti con temor, tengo miedo, pero después de estar en la presencia de Dios, la actitud cambia. Sí, voy a seguir teniendo quizás alguna duda, pero voy a tener la seguridad que Dios va conmigo y que Dios está conmigo. ¿Sí? Y entonces dice aquí, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, en la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Quizás Moisés y Elías le trajeron un mensaje. ¿Verdad? Quizás le trajeron un mensaje y el Señor le dice, mira, no te preocupes, no tengas pena, yo voy a estar contigo. Y él le dice, y dice, bueno, y Pedro pensando en su mente, hagamos un altar, hagamos algo humano, algo que todo el mundo se entere, alguien que sepa, todo el mundo se dé cuenta de las cosas que está aconteciendo, ustedes, hagámoslo. Lo calla el Espíritu Santo, dice que el Señor aparece en una nube, dice que los envolvió una nube, los envolvió y en medio de esa nube preciosa era la presencia de Dios respaldando a su Hijo Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, no lo tienen que dudar, escuchen lo que Él acaba de oír o lo que Él les va a decir, escúchenlo. Presten atención. Ahora, en medio de la dificultad, en medio de la situación que podamos vivir, en medio de alguna actitud, de medio de enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de lo que tú estés viviendo, en medio de la duda, el Espíritu Santo te va a envolver para decirte que Él está contigo. Que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él no está dispuesto a soltarte porque tú eres hijo. En el momento que tú has creído en Jesús, nosotros nos convertimos en hijos de Él, ¿verdad? Y la palabra dice aquí que los envolvió una nube preciosa. Aún cuando estemos pasando alguna situación, allí el Espíritu Santo nos va a envolver para hablarnos y para decirnos qué camino debemos de tomar. Recibimos instrucciones y uno ni en veces ni en cuenta. Ni cuenta se da uno de que el Señor está tomando el control de todo. Nos pone gente, nos pone a personas para bendecir nuestra vida. Y entonces dice aquí que la nube luminosa los envolvió, en la cual salió una voz y dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro. Pero ¿cómo se postraron ante su rostro? Se me traba la lengua, dijo. Aterrorizados, con pánico, con miedo, dirían, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué pasa? Dios santo, ¿qué está pasando? Y ellos dicen que inclinados sobre sus rodillas, postrados en el suelo. Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Está aconteciendo. Dios mío, tenemos miedo. Ahora, cuando nos toca estar en el monte de la transfiguración y se va a dar a entender quién es nuestro verdadero yo, cuando estamos ahí y va a aparecer nuestro yo, cuando estamos ahí, puede ser que nuestra actitud sea de temor, de terror, de angustia,
Y dice que ellos estaban temblando, ellos tenían miedo y estaban con su rostro puesto al suelo, entre sus rodillas. Y dice, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Y les dijo, levántense, les dijo, no tengan miedo. Y este es el mensaje de esta noche. Que en el monte Tabor, en el monte donde puede haber dificultad, en el monte donde estés pasando cualquier situación, no importa el nombre, no importa tu actitud en medio de esta prueba, en medio de lo que te toque vivir, falta de trabajo, falta de economía, yo no sé yo no sé qué estás tú viviendo. Pero en medio de esto, y sea cual haya sido tu actitud a principio, y decirle al Señor, Señor, y te aparezca tu verdadero yo, te dice Jesús, y esto es lo más importante para mí en el monte Tabor, es que el Señor te dice, levántate. Levántense, dice, levántate. Les dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, levántate. ¿Cómo te vas a levantar? En fe, creyéndole al Señor en que Él está contigo. ¿Cómo te vas a levantar? Con una actitud diferente a la que tuviste hace media hora atrás, con una actitud positiva sabiendo que Dios está de tu lado. Una actitud tuya puede cambiar toda la atmósfera. Una actitud tuya puede cambiar todo tu entorno. Una actitud tuya puede transformar lo que estás viviendo. Y el Señor te dice, levántate, levántate y no tengas miedo. Porque el miedo paraliza, porque el miedo te pone tuido, no puedes doblar rodillas, no puedes orar, te quedas paralítico. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar, el miedo te estanca. Por eso dice, levántate, levántate. ¿Qué hicieron ellos? Se inclinaron al suelo, pero dice, aterrorizados. Y el Señor Jesús le dice, no. ¿Saben qué? Levántense, párense. Vamos a seguir, vamos a avanzar a lo que sigue. Tienes camino por recorrer. Y le dice, levántense, no tengan miedo. El miedo lo tuye a uno. Y le dice, levántate, levántate, no tengas miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Su visión cambió. Estando en el suelo y con temor de quien nos habló y a quienes viste, dice, se levantaron y su vista fue puesta ¿en quién? En Jesús. ¿En quién fue puesta la vista? En Jesús. Hoy te digo yo, ¿en quién tienes puesta tu mirada? ¿En lo que puedes hacer? ¿En lo que puede hacer tu esposo? ¿En lo que puede hacer tus hijos? ¿En lo que puede hacer el banco? ¿En lo que puede hacer el doctor? ¿En lo que puede hacer la medicina? ¿En lo que puede hacer, qué te digo yo, una tercera persona? ¿En quién tienes puesta tu mirada? Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, en el que da la paz. Dice, una paz que sobrepasa este entendimiento. Esta cabecita no entiende que en medio de las circunstancias, Dios, el Señor, está trabajando a favor tuyo, a favor de mi vida. Y todo lo que pase está en control de Dios. ¿Y cómo lo voy a ver? Poniendo mi mirada en Jesús. Dice que ellos alzaron y solo vieron ¿a quién? No vieron más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no les cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Esta noche yo te invito a que tu mirada sea puesta en Dios, en el nombre de Jesús. Que tu mirada y tu fe esté puesta en Dios. Dios suplirá tu necesidad.
Dios no te va a abandonar en medio de la prueba y de la crisis. Aunque nuestras actitudes sean de temor, el Señor te dice, levántate y no tengas miedo. El Señor te dice, pon tu mirada en mí, porque yo voy a hacer a favor de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Yo voy a hacer las cosas a favor tuyo. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? ¿Cuál debe ser? Empezar a decirle al Señor, Señor, gracias porque sé que tú estás conmigo. Gracias porque sé que tu amor es infinito. Gracias porque tu amor es eterno. Dice la palabra, ¿qué me podrá separar de ese amor de Dios? Hambre, pestes, dificultad, desnudez. ¿Qué me podrá separar? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que pueblo de Dios, pueblo bendito del Señor, pon tu mirada en Jesús, pon tus ojos en Él, espera en Él. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. El Señor tiene pensamientos para bien para tu vida y en eso agárrate. La palabra dice que Él estará contigo todos los días de tu vida, todos. No solo cuando te vaya bien, todos, aún cuando cuando tú sientas que te está yendo mal, todos los días de tu vida promete estar contigo. Promete no dejarte, promete proveer, promete sanarte, promete estar contigo, promete ser tu sustento, promete ser tu ayudador. ¿Cuál es lo único que tenemos que nosotros que hacer? Dice que Abraham fue su amigo porque decidió creer. Él decidió creer. ¿Y cómo le llamaron a Abraham? Padre de la fe. ¿Por qué? Porque él decidió creer en la palabra de Dios. Y yo te exhorto a que tú sigas creyendo en la palabra de Dios y lo que Dios te esté diciendo a tu corazón y a tu mente. Y aunque hemos fallado en algún momento, y aunque nuestra naturaleza natural, nuestra carne natural, en un momento florezca negativamente, pero debe florecer nuestro verdadero yo, que es el Espíritu de Dios, nuestro espíritu, el que Dios dio ese soplo, el ruaj de Dios en nuestra vida. ¿Qué es ruaj? Si se recuerdan, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, cuando hizo a Adán, la palabra dice que el Señor se inclinó sobre él y sopló vida. Era el aliento de Jehová, el ruaj de Jehová. El Señor te quiere decir, yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo. Yo peleo tu batalla. Yo no te voy a dejar. No te voy a soltar. Pero ¿qué es nosotros que tenemos que hacer? Creer. Si yo creo, hay un himno donde dice, si yo le creo, Él lo hace. Yo voy a mover la mano de Dios, no llorando, no gritando, no pataleando, no queriendo hacer las cosas así. Yo quiero que Dios haga mis caprichos, o yo quiero que Él me conteste, es que Dios, ¿dónde está? Yo quiero que Él me diga que haga. En medio de la circunstancia, en este monte Tabor, aquí en este monte Tabor va a salir tu verdadero yo. Vas a sacar esto, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué esencia es la que más predomina? Pero si tú le crees al Señor, el Señor va a hacer su voluntad en tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a ver cómo Dios resuelve todas las cosas. Dice que las cosas que vienen a agobiarnos a nuestra vida son pequeñas y pasan rápido. Son leves, pequeñas e insignificantes, dice la palabra. Pero el poder de Dios se manifiesta en la vida de alguien que necesita su presencia. Así que Dios te bendiga, te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Créele al Señor. De verdad que mira,
como les dijera yo, aquí, entre nos, en confianza, no hay ningún camino, no existe ningún camino que el mejor que puedes hacer. Y aquí entre amigas y amigos, porque no sé quiénes están, hombres y mujeres, que están conectados, la mejor decisión de nuestra vida es creer en que Dios hará algo en nuestra vida y creerle a Él que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él está para bendecirte, que Él se goza cuando a ti te va bien, Él se goza cuando tú eres bendecido, Él se goza, y la mejor decisión es creerle a Él. Muchas veces le creemos al hombre, al ser humano, le creemos a lo que está a nuestro alrededor y lo que nuestros ojos naturalmente ven. Pero dice la palabra que las cosas que son eternas, las invisibles, esas son las verdaderas, no las pasajeras, no las de este mundo, sino lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? ¿Dónde está escrito? Aquí. Aprender cada día de la palabra va a ser fortalecida nuestra fe. Y nosotros vamos a aprender a vivir bien, dándole gracias a Dios en todo tiempo, dice la palabra. Aún cuando nosotros creemos que nos va mal, aún allí le aprendemos a decir al Señor gracias. Aún cuando miramos las cosas color hormiga, le aprendemos a decir gracias. ¿Por qué? Porque aquí Pedro no habla cuál fue la actitud de Jacob, ni tampoco habla la actitud de Juan, pero dice que Pedro sí, Pedro hablaba, Pedro hacía, él era así más aventado y él decía lo que pensaba. Y él, su mirada fue ver y cómo hacer las cosas naturales. Pero el Espíritu le dijo, este es mi hijo, está en un momento espiritual. En el monte Tabor tú vas a dar tu verdadero yo, va a salir ¿cómo actúas en alguna dificultad? ¿Cómo vas a reaccionar? Algunas reaccionan gritando, peleando y molonqueando a alguien cuando se asustan. Otras se quedan mudas y nunca pueden hablar y se quedan así. ¡Ah! Hubo un problema de unas señoritas, de unos jóvenes, hombres y mujeres. Y voy a contarlo y lo voy a ventilar un poquito. Esto no lo debería decir, pero pasó. Mis hijos andaban con unos compañeritos. Y surgió un problema y empezaron así pleitos. Y dice que en medio de la molonqueadera que empezaron a insultarse los jóvenes. Y sí, que bla, 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 bla. Y mi hija lo único que decía, sí. No sabía cómo actuar, no sabía por qué, porque nunca había estado en un lío. Así es en el monte Tabor. Cuando estamos en medio de alguna circunstancia, no sabemos cómo vamos a actuar. Pidámosle al Señor que veamos las cosas con los ojos del Espíritu. Dios me los bendiga. Creo que me pasé de tiempo. Creo yo que me pasé de tiempo. Así que la gloria de Dios esté sobre sus familias, sus hogares. La pregunta del millón de dólares es, ¿cuál es tu monte? Todo lo que hemos aprendido, de los montes que hemos aprendido, cada monte hemos visto una actitud diferente, algo ha pasado en cada monte. En este monte, Tabor, es tu verdadero yo. Transfigurarse uno, aparentar quiénes somos. ¿Cuál es tu monte? No me lo contestes a mí. Yo creo que dentro de 8 vamos a terminar, porque este monte Tabor vamos a ver el monte Getsemaní, el monte donde Jesucristo entregó su vida. Y con esto vamos a cerrar broche de oro. Así que si ustedes pueden ver los demás videos que están aquí abajito, allá voy a empezar yo. Miren aquí, denle like y el dedito. Miren los otros videos. Voy a hacerles algunas preguntas, quizás dentro de 8 y esta vez pues alguien más se gane un premio, ¿verdad? Vamos a ver si sorteamos algo, a ver qué hacemos dentro de 8 días, que es nuestro último monte. Así que los que se han conectado pues tienen la opción de, si no han copiado, pues abajo hay más videitos, veamos los montes y voy a hacer preguntas y el que conteste dentro de 8, por supuesto que va a haber mensaje.
Y que las preguntas me las contestan el que quiera contestar ahí por medio del chat. ¿Saben? No voy a hacer preguntas directas, así que no se preocupen, porque no va a ser que por eso no se vayan a conectar. No, tranquilas. En el nombre de Dios, que el Señor, en el nombre de Jesús, que el Señor se glorifique en la vida de ustedes. Gracias por estar ahí siempre pendientes. Vamos a orar. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este día, por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque podemos ayudar a más personas. Gracias porque podemos caminar en ti. Enséñanos, Señor, a esperar en ti y que nuestra verdadera naturaleza, que es en el Espíritu, sea quien dé a luz, más que nuestra carne, más que nuestro yo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada familia representada esta noche. Guárdalos, bendícelos. Sea guardado sus corazones, su mente y su espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra, tu verdad. Enséñanos a vivir en ti. Gracias por tu amor y un día más de vida. Te damos la gloria a ti. Amamos la vida, Señor, y amamos de ti. Enséñanos a vivirla bien y que cada día veamos tu gloria con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con todos los que están a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús. Y la gloria sea siempre para ti. Amén y amén. Dios les bendiga. Déjenme algún mensajito ahí, después los leo. Y gracias por estar ahí. Que el Señor los guarde a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.